cuando siempre hablamos del reino, es necesario siempre hablar del rey, ¿verdad? Porque no hay reino si no hay rey, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar y bueno, todo el Señor empezó a hablarnos desde el año pasado, teníamos muy claro que Dios nos introducía a tiempos nuevos, ¿sí? Tiempos nuevos, se está abriendo un camino, tiempos nuevos. Y cada tiempo, esos tiempos nuevos requieren que nos preparemos para caminar en esos tiempos nuevos. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar si no empezamos a ensanchar y empezar a crecer, a avanzar. No podemos avanzar a tiempos nuevos con cosas estancadas, con cosas viejas. Tenemos que avanzar, tenemos que empezar a desarrollar y a crecer en lo que Dios está preparando. Él ha hablado que está preparando tiempos nuevos. Y entonces es necesario que nosotros entendamos y Él nos sumerge en los niveles a los que Él quiere, pero Él nos está introduciendo en tiempos de gobierno y de autoridad. Cuando venimos desarrollando todo lo que es el proyecto de transformación cultural, este proyecto de transformación cultural no es un proyecto suelto, separado, sino que tiene que ver con un propósito de Dios, y lo que siempre hemos hablado es, Él está levantando una generación que sepa quién es, esté posicionado y sepa en medio el ambiente y la atmósfera en la que se mueve. Nosotros sabemos que somos sus hijos, que pertenecemos, que le pertenecemos, que Él nos compró con su sangre. Y eso tiene que llevarnos a entender que no estamos viviendo y que no debemos vivir en lo que era viejo. Tenemos que ser introducidos en lo que ahora nosotros somos. Entonces, algo que el Señor Jesús, cuando Él se hizo hombre, cuando empezó a caminar en la tierra, dice, vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 4, y vamos a mirar, a recordar algunas cosas, pero nos empiezan a ubicar el por qué todo un proyecto de transformación cultural y el por qué empezamos a sumergirnos en todo un proceso de cambio. Empezamos a entrar en tiempos en que ya no podemos decir somos cristianos y vivir de la misma manera, esa manera vieja, esa manera antigua, sino que tiene que notarse que pertenecemos a otro reino, que pertenecemos a otra familia, que pertenecemos a otro linaje, que otra simiente está en nosotros. En Mateo, en el capítulo 4, vamos a ir a recordar y mirar algunos pasajes, desde el versículo 18, vamos a leerlo hasta el 25. Dice, yo estoy leyendo en la Biblia textual. Dice, andando junto al mar de la Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, que echaban una jávega. Parece que la jávega era como una red, algo que barría el lecho del mar y recogía los peces. Dice, y entonces echar en el mar porque eran pescadores, y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Este es el momento, en el cual el Señor ya empieza su ministerio.
y se encuentra con hombres a los cuales, dice el versículo, dice, empezó a llamar. Dice, Él los llamó. Cada uno que recibió el llamado, pues empezó ahí dice, bueno, los empezó a comisionar, les dio una tarea. Pero algo que quiero que resaltemos es, Él los llamó. Versículo 23 dice, y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando, ¿qué? El evangelio del reino. ¿Qué era lo que entonces el Señor empezó a hacer? Pues donde iba, donde se movía, pero con aquellos a los que Él llamó. Él empezó a enseñarles todo lo que era el reino del cual Él viene. ¿Se acuerdan? Decía, y Arturo leía hace 8 días, dice, el reino de los cielos se ha acercado. A los que llamó, los empezó a introducir en su reino. Los empezó a introducir en toda una manera de vivir completamente diferente. Dice, a los que llamó y les empezó, ¿qué empezó a hacer? Les empezó a proclamar, les empezó a enseñar. Dice que enseñaba en las sinagogas proclamando el evangelio del reino. Entonces, a aquellos que Él llama, los empieza a introducir en toda una cultura nueva. Todo aquello que pertenece al reino donde Él se mueve, todo lo que es la atmósfera del cielo, todo aquello donde está Dios, toda su gloria, su majestad. Y el Señor Jesús Él viene y empieza a proclamar, empieza a enseñar acerca del evangelio del reino. Vamos a mirar en Mateo. Recuerden que estamos mirando Mateo. ¿Por qué estaremos mirando tanto Mateo? Lo estamos leyendo porque el evangelio de Mateo nos introduce, tiene un lenguaje del reino. Entonces, estamos mirando y aprendiendo acerca del reino. Mateo, el capítulo 3, el versículo 8. Es el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, sí, Mateo 3, el versículo 8, dice, la predicación de Juan el Bautista dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Reina Valera dice, haced, o sea, es algo que hay que mostrar. Y en Dios habla hoy, él dice que se note claramente que se han vuelto al Señor. ¿Sí? O sea, empiecen a mostrar. Realmente cuando empieza a hablar, el Señor empieza a dar y a comunicar un mensaje que es el mensaje del reino, lo primero que Él empieza a decir, hay una puerta, hay una entrada. Y la clave es empezar a que se note claramente que nos hemos vuelto al Señor, que se note. Allí en Mateo 4, el versículo 17, ya empieza el Señor Jesús a predicar. Y empieza ahí, lógicamente, le está recorriendo, antes de llamar a sus discípulos, les dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ¿qué les dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos, hay otro reino que tiene otro diseño, otra atmósfera, otra cultura, tiene una manera diferente en el cual ustedes se están moviendo. Y la forma para introducirnos en el reino es por el arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar mi manera, todo lo que yo soy, dice, mostrar claramente que me he vuelto al Señor. Que se empiece a notar que esa manera vieja en que yo vivía, que yo hablaba, que decidía, me vestía, a los lugares que iba, ahora cambió. Todo ahora es diferente. Para entrar al reino, la puerta por donde se entra, el acceso es por el arrepentimiento. Que se note claramente que me he vuelto al Señor. Que si yo hacía antes algo de una manera, ahora es diferente.
Vamos a recordar Romanos 12, el versículo 2. Romanos 12, versículo 2. ¿La puerta cuál es? Para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es? ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar y empieza a notarse. Se nota claramente que me he vuelto al Señor. Ya no hablo, ya no pienso, ya no decido, ya todo empieza a ser conforme al reino. ¿Qué dice Romanos 12:2? Entonces dice, bueno, es que yo lo tengo, voy a leerlo en la Biblia textual. Dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Allí en Reina Valera dice, no os conforméis. Y hemos estado aprendiendo que cuando está hablando ese versículo, conformarse es tomar la forma, ¿sí? Tener una forma. ¿Cuál era la forma a la cual nos están diciendo que no tomemos esa forma? Dice, no tomen la forma del mundo, sino que dice transformaos, empezar a tomar otra forma. Dice, no tomen la forma, ya ustedes están aquí, han dado, dice, arrepentíos. ¿Y de qué empiezo yo? Empiezo a arrepentirme, a cambiar todo aquello que tomé y que se formó en mí como el mundo. Conforme al mundo, tomaron la forma del mundo. Pero ahora el Señor dice, arrepentíos y empiece a notarse claramente, empiezan sus vidas a ser transformadas, a tomar otra forma. ¿La forma de qué? La forma del reino, y el reino es Él, como Él. Entonces empieza un proceso, y esto es lo que los discípulos empezaron. Cuando Él los llama y empieza a decirles, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empieza a decirles, no les leyó Romanos 12:2, pero sí les hizo saber que van a vivir Romanos 12:2. Ustedes tomaron la forma, tienen la forma del mundo. Piensan como el mundo, deciden como el mundo, actúan como el mundo. Tomaron la forma, tienen la forma, fueron diseñados por el mundo. Pero cuando el Señor Jesús los llama, les dice, ahora ustedes van a empezar a ser transformados. Van a tomar otra forma. Y empieza a hablarles del reino. Y el reino empieza cuando leímos en Mateo, les empezó a enseñar. Y empieza la primera que les dice es arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Exacto, empiezo yo a cambiar y empiezo a notarse, cambio mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir. Y entonces se empieza a notar que me he vuelto al Señor. Hay diferencia. Ya no tengo la forma del mundo. Ahora se empieza a notar que estoy teniendo la forma de Cristo, la forma como es en el reino. Se empieza a notar. Eso es, si estaba conformada, tenía una forma, ahora se empieza a notar. Ya no soy, y por eso muchos pueden estar escuchando que les dicen, ¿cómo has cambiado? Ya no eres igual, ya no hablas igual, ¿sí? Ya decides, ¿por qué ya no nos acompañas allá? Antes que la pasábamos tan rico, tan chévere. No, ya no. Antes, esa era la forma del mundo. Ahora se está empezando a tomar la forma del reino. Y empieza entonces, los discípulos empezaron a caminar en todo este proceso. Pero el Señor empezó a romper. Miren que en Romanos 12:2, algo muy fuerte que dice, transformados. ¿Y qué dice? ¿Por medio de qué? O sea, algo muy importante que empieza a ser quebrado en nosotros, el medio que va a ser clave para la transformación, es todo lo que está en nuestros pensamientos. Porque
¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Muchas cosas se empiezan a establecer en nuestra manera de pensar. Por eso decimos, cambia tu manera de pensar, o dice una traducción de la Biblia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y entonces el Señor empezó algo que Él quería hacer con aquellos que llamó, es empezar a romper una estructura, una forma que habían tomado del mundo. Cómo vivían, cómo hablaban, cómo pensaban, cómo decidían. Empezó a romper. Él tiene que empezar a romper en nosotros esa estructura para que nosotros podamos entenderlo, conocerlo a Él como el Rey y conocer su reino. Y entonces, algo que Él quería hacer, y es lo que quiere hacer en nosotros, vamos a leer en Isaías 55. Sin perder Mateo, porque allá vamos a volver. Isaías 55, el versículo 8 y versículo 9, pasajes, dos versículos conocidos, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 8 y 9 de Isaías 55? El Señor está hablando. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo va a operarse la transformación? Quebrando esa estructura, todo aquello que se ha formado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él dice, tu manera de pensar no es como yo pienso. No es igual, no pensamos igual. Ni tus caminos son como mis caminos. Pero miren lo que dice el versículo 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor quiere empezar a poner en sus hijos, en aquellos a los que llamó para que empiecen a caminar y conocer y empezar a vivir en el reino, quiere introducir sus pensamientos y sus caminos. Pero ¿cómo son sus pensamientos y sus caminos? Son más altos. Sus pensamientos son más altos. Él dice, no son como los tuyos. Tú puedes pensar cosas grandes, importantes, pero quiero decirte que mis caminos y mis pensamientos son más altos. Él quiere introducirnos en niveles más altos. Más altos. Y todos decimos, sí, Señor, yo quiero más de ti. Y podemos pensar y decir y declararlo y cantarlo. Y empezamos a proclamar su grandeza. Pero para que Él pueda empezar a colocar de Él, de su grandeza, tiene que quebrar esa estructura que ha hecho, no solamente que lo ha limitado, que lo ha reducido, sino que también a nosotros mismos lo empequeñecemos a Él. Entonces Él empieza a romper y empieza a decirles, tampoco les leyó Isaías 55, pero allí de una forma tácita ya les estaba diciendo, van ustedes, voy a quebrarles esa estructura, esa manera en que ven a Dios, esa manera en que piensan, esa manera en que empiezan a caminar, y les voy a poder colocarles mis pensamientos y mis caminos, que son más altos. Cuando el Señor llama, no estoy hablando de llamar con llamados, digamos, de oficios, ministerios, digamos, tiempo completo. No, estoy hablando que Él llama para que le sigan. ¿A cuántos en este lugar ha llamado para que le sigan? ¿Cuántos saben que han sido llamados por Dios para que le sigan? No para que, no le estoy hablando, no es que Dios te llamó para que hagas seas pastor, no, posiblemente sí, pero estamos hablando para que le sigamos. Entonces, Dios está llamando. Y si tú declaras que eres llamado, quiero decirte que entonces lo que Él va a hacer es romper esa estructura. Y esa estructura a veces va a ser choque, porque va a ser como, va a producir en nosotros también resistencia.
porque Él quiere colocar sus pensamientos y sus caminos que son más altos. Entonces, estamos hablando del reino. Y para hablar del reino tenemos también que hablar del rey. Meditando en lo que es el reino, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué palabras son o identifican o son parte como de ese lenguaje que puede uno decir, estamos hablando de un reino? ¿Qué palabras pertenecerían a un reino? Autoridad, grandeza, poder, linaje. ¿Qué más? Celestial, sí, pero hablamos del reino, sí, ya gobierno. Estamos hablando de un territorio, de un dominio. Estamos hablando de un trono, ¿sí? Hemos cantado acá, Señor, establecemos tu trono. Se veía el trono de Dios. Tenemos que hablar de gloria, ¿sí? De majestad. Bueno, la verdad es que yo creo que lo más cerca que hemos estado nosotros a un reino es en Cenicienta, leyendo el libro de Cenicienta. Y bueno, todo eso porque está hablando. Y ahora, cuando pasan en las películas, o en las noticias, o que el matrimonio del rey y todo eso, y empieza a mostrarse todo un esplendor, toda una majestad, como cosas con protocolos, linaje, todo eso todo brilla, todo resplandece, es todo en oro, ¿sí o no? Pues eso es lo más cerca que hemos visto, ¿no? Yo creo que realmente no hemos tenido tan cerca, no hemos estado tenemos que hablar de palacios. Sí, cuando hablamos de reino, tenemos que referirnos a todo esto. Son palabras. Tenemos que hablar de un rey. ¿Cómo sería un rey? La corona, sus trajes impecables, vemos con sus medallas, con todo ese linaje y ese porte. Pero además, sabemos que cuando la gente pide audiencia o quiere estar cerca del rey, hay un protocolo. Cualquiera no llega así, bueno, a no ser que sea el hijo, pero hay un protocolo y el protocolo siempre es de reverencia. Siempre implica que es alguien de gran honor. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Es alguien de grandeza. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarnos del reino, tenemos que empezar a relacionarlo. Y yo estaba meditando en el reino y empecé a sacar esas palabras. Yo decía, pero, pues sí, la verdad, no hemos tenido una vivencia cercana para decir, bueno, yo conozco cómo es una monarquía. No lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos leído, lo vemos por televisión. Pero empecé yo le decía, Señor, y hablaba y le compartía con Arturo, y le decía, hay algo que tú tienes que empezar a quebrar en nosotros, para que pueda en nosotros y podamos entender tu reino y poder conocerte como rey. Tienes que quebrar el que nosotros, nosotros crecimos en una república, ¿sí? Esta es una república donde se ha establecido la democracia, ¿sí o no? Entonces decimos que bueno, ese es el mejor diseño de gobierno. Pero resulta que esto es lo que a nosotros no nos permite entender lo que es un reino. Porque la democracia, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo? La democracia le da autoridad al pueblo y entonces el que manda es el pueblo. ¿Sí? El que manda es el pueblo.
Entonces el pueblo se levanta y revoca, dice, y saca bueno, no nos sirve, yo decido, yo tengo mis derechos. Y entonces aquí las leyes de la Constitución fácilmente pues, se cambia. ¿Cuántas hemos tenido cambios de constituciones, cambio de leyes? Realmente la democracia lo que hace es, quien manda es el pueblo. El pueblo elige, el pueblo decide. Quiero aclararles que no estoy hablando de política, pero quiero mostrarles cómo no es en el reino. ¿Sí? La democracia ha hecho que se levante el pueblo y sea el que decida. Y dice, y por eso entonces tenemos ahora la comunidad LGTBI exigiendo sus derechos, demandando sus derechos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho, porque yo soy de quien decido. El pueblo decide. ¿A mí quién me va a decir? Y entonces ponen sus propias leyes. ¿Pero qué es el reino? ¿Qué es el reino? Empecemos otra vez a repasar esas palabras. El reino tiene un rey, y ese rey es el que gobierna. La palabra del rey es ley, soberano. Y yo sé que aquí de pronto les va a sacudir, por eso cuando el Señor llama, rompe estructuras. Y si tenemos que hablar del reino, tenemos que entender lo que es un reino. Por eso no podemos, por eso a veces queremos hablar del reino, pero todavía terminamos pensando en términos de república, digamos. Estamos hablando, porque es en eso en que nos movemos. Estamos hablando en democracia. Entonces, cuando la gente le dice, tú tienes que tomar decisiones, dice, ¿por qué? A mí no me parece malo. ¿Qué estoy diciendo? Pues democracia. El que manda soy yo decido sobre mi vida. ¿Qué es un reino? Tiene un rey que es soberano, ¿sí? Un rey que tiene su dominio, domina. Este es su territorio. La palabra del rey es ley. La gente en el reino, simplemente el rey cuida de ellos. ¿Sí? El rey está para cuidar y estar pendiente de las necesidades de aquellos que están en su reino. El reino es eso. Y entonces, algo importante es que el rey tiene una autoridad absoluta. Él es el que gobierna, él es soberano y tiene su dominio. Entonces, piense ahora, cuando el Señor empezó, dice, descendió y empezó a hablarles y llamó a sus discípulos y les empezó a enseñar del reino. ¿Qué les empezó a enseñar? Uniendo esto que estamos hablando. Les empezó a enseñar que hay un rey que gobierna sobre todos, que es soberano absoluto, que su palabra es ley, pero que a su vez también es un rey que van a conocer y que cuida de todos. Entonces empezó a hablarles de un reino. Por eso cuando empezamos a hablar del reino, lo primero que nosotros tenemos que quebrar es nuestra estructura de democracia. O sea, digamos de democracia estamos hablando del tipo de gobierno que hemos conocido. Colombia no ha conocido lo que es monarquía, por eso de pronto este tema, y aún, por ejemplo, países como España, nuestros hermanos en España, pues están allí en medio de monarquía, más esa monarquía no tiene gobierno absoluto. Pero del reino que estamos hablando, del reino de los cielos, tiene gobierno absoluto. Cuando el Señor viene y habla y dice, vengo a enseñarles, hablarles del reino. ¿Saben qué es lo que pasa con un rey y un reino? Es que el rey es el que establece cómo es su reino. Y empieza a dar, realmente el reino es la expresión del rey. El reino es
como es el rey. Así pone las leyes, empieza a manifestar como es el diseño y la forma, la cultura del reino. ¿Quién la establece? El rey. Él es el que pone toda la atmósfera de su reino. Entonces, cuando el Señor viene y llama a los discípulos y les dice, acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, arrepentíos porque van a entrar, pero tienen que empezar a quebrarse una estructura. Ya ustedes no pueden ver la forma como fueron conformados, sino que ahora van a ser transformados. Y el reino del que estoy hablando tiene un rey. Y ese rey tiene gobierno absoluto, es soberano. Y sus leyes, las leyes las pone él. Y los que habitan en su reino, lo que hacen es obedecer al rey. Obedecen al rey. Siguen lo que es el diseño, lo que el rey estableció en su reino. Entonces, cuando el Señor está hablando que así es su reino, ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren seguir? Bien, Mauricio, muy bien. ¿Cuántos quieren seguir? Porque dice, arrepentíos, porque empiezan ya no, cambien su manera de pensar, ya no es como ustedes pensaban. Ahora el reino es, ustedes van a ser introducidos en otra cultura. Y este reino, quien manda es el rey. Y quien establece las leyes es él. Por eso es tan fuerte, por eso yo le decía, hablando con Arturo, le decía, tenemos que quebrar esa mentalidad de república. Así no es el reino, de que todos vienen y deciden cómo les parece, la ley que quieren, que aprueben esta ley, cambian las leyes. Porque el que manda es el pueblo, pero en el reino el que manda es él. Y las leyes las pone él. Y así como él dice, así es. Él es soberano en sus dominios. Él es el que manda. Y nosotros obedecemos y rendimos honor a él. Reconocemos su grandeza. Entonces, esto era lo que le estaba pasando a los discípulos cuando los llamó. Así como se siente uno cuando le dicen, ya no tienes opción de democracia. En este reino no hay democracia. O sea, aquí en este gobierno ustedes no tienen opción. Las leyes las pone el rey. Entonces, como Juan 6 dice, de pronto unos dicen, hasta aquí llego yo. Así ya no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta seguir haciendo lo que yo quiero. Bueno, sigan su república independiente. Pero Dios está hablando de reino. Él es el rey y Él es el que manda. Entonces, en Colosenses, el capítulo 1, eso era lo que les estaba pasando. Otro pasaje que es conocido. Ya los discípulos que son llamados, y por eso yo les pregunté, ¿cuántos saben que son llamados? Ahora si yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que son llamados? Dice, muy bien, de eso se trata. Dice, Colosenses 1:13, en quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Sí, tan bonito como dice, ¿no? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, del Hijo de su amor. ¿Saben? Entonces el Señor lo que estaba haciendo era, a aquellos que está llamando, que ha llamado, los saca de un reino y los introduce a su reino. Pero ese reino, ya ustedes saben cómo opera ese reino. Tiene un rey que pone las leyes. Él es el que manda. En ese reino no hay democracia. Él es soberano.
y Él es digno de todo honor. Él es digno de ser reconocido, de ser honrado. Entonces, Él empezó a trasladar. ¿Qué hizo? Dice, trasladó a los que llamó, los sacó de este reino que tenía y que les había dado una forma. Ahora empieza a sacarlos a otro reino. Y empieza a quebrar. Pero el Señor algo que empieza a hacer muy fuerte, a quebrar todo lo que estaba en ellos, toda esa fuerza, toda esa estructura. Y Él empieza a hacer algo. Vamos a ir en Mateo, volvamos a Mateo. Colosenses 1:13, entonces han sido trasladados. En Mateo, capítulo 7. Dice que, bueno, todo el capítulo 7 es un tiempo de enseñanza. Y el Señor está enseñando, Él les está hablando. ¿Qué es lo que Él enseña? Pues enseña acerca del reino. El tema del Señor es el reino, ¿sí? Les enseñó el evangelio del reino. Versículo 28 dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. ¿Saben? Empezaron entonces ellos a encontrar diferencia. Es que ha venido alguien, pero ya es diferente. Cuando habla, se le siente una autoridad. ¿Cómo es el reino? De palabras que representan un reino, autoridad. Y empezaron ellos a ser enseñados con otro nivel, una autoridad que nunca habían visto. Es que cuando habla, dice, es que tiene autoridad. Cuando habla esas palabras penetran de una manera, tiene una autoridad. Nunca antes habíamos escuchado. Y miren todo el capítulo 8, no lo vamos a leer, solo vamos a mirar los títulos. Dice el capítulo 8, en la primera parte. ¿De qué está hablando esos primeros versículos? De la sanidad de un leproso. Terminamos capítulo 7 y empieza a notarse una autoridad en su enseñanza. Todo lo que Él comunica tiene algo que penetra hasta las profundidades, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, va muy profundo. Pero aquí en el capítulo 8 empieza a hablarnos, dice, sanidad de un leproso. Empieza a haber muchas manifestaciones. Después sigue este capítulo diciendo, sana al siervo del centurión. Y sigue desde el versículo 14 hasta el versículo 17 dice que llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Y versículo 16, al atardecer, después de que había sanado, sanó el leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, y al atardecer, ¿sí? Le trajeron muchos, dice, endemoniados, ¿y qué? Y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántos milagros contamos ahí? Enseñó con autoridad. Empezaron a ver, dice, ¿qué? ¿Tiene una autoridad cuando habla? Y llegaba el leproso y lo sanó. Llegó el siervo del centurión y sanó al siervo del centurión. Llegó donde Pedro, sanó a la suegra de Pedro. ¿Y quiénes estaban al lado? Los discípulos. Y cada vez que veían esto, como que algo crujía. No sé hacer como crujir. Haga cuenta que crujió algo, estaba ya rompiéndose. Algo se estaba quebrando. Oían cómo hablaba, les enseñaba y crujía. Veían al leproso sano y más crujía. Después que sanó al siervo del centurión y eso empezó. Y después, no era sino que llegaban, ¿cuántos endemoniados? Muchos endemoniados. ¿Cuántos enfermos?
todos los que le trajeron. ¿Y qué hizo? A todos los sanó. Bueno, eso era una estructura allí, ¿cómo se dirá? Que estaba desmoronándose. Ellos solo observaban. Y sigue, bueno, de eso no vamos a hablar, pero empieza también, ahí en medio les empieza a hablar, dice, para seguirme, la medida es alta. Aquí no es, sí, aquí esto es tranquilo, chévere, no, la medida es alta, lo que cuesta seguir, cuesta. El reino es que es un reino de un Dios grande. Y bueno, después viene del versículo 23 la tempestad, pero esta la vamos a leer en Marcos, porque Marcos capítulo 4 nos la amplía más. Entonces, a los que llamó, les dijo, bueno, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y se note claramente que se han vuelto al Señor. Pero empieza ese proceso de ser trasladados y empieza ese proceso de quitar toda forma que se tomó del mundo para tomar la forma del reino. Y en el reino, ¿cómo es el reino? Tiene un rey y ese rey tiene toda la autoridad. Él es soberano, Él es el que manda, Él es el que pone las leyes, Él es el que pone la cultura, cómo se vive en su reino. Y todos los que pertenecemos a su reino, si lo reconocemos como rey, obedecemos. Vivimos como es en su reino. Pero entonces estamos con los discípulos allí que les está crujiendo todo. Estos discípulos ya no logran sostener su armazón. Todo aquello con que ellos habían caminado por tanto tiempo. Y llega el versículo, en Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Habían sido enseñados. Aquí el capítulo 4 es enseñanza, esa enseñanza de alguien que tiene autoridad. Nunca habían visto ese nivel de autoridad. Nunca habían visto cómo se sanaban los leprosos, se sanaba simplemente por la palabra. Todos los que le traían, los sanó. Leamos desde el versículo 35 hasta el 41. Ese mismo día, llegando el atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, estamos en Marcos 4, versículo 35 al 41. Entonces les dice, pasemos al otro lado, y despedida la multitud lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedecen. Miren, ellos venían, empecemos a hacerle el recorrido a los discípulos. El Señor empieza a predicar arrepentidos. Y ya entendemos lo que significa arrepentirse. Es un cambio radical. Y empieza a llamarlos, ¿sí? Si van, entonces por eso lo primero que hace es a predicar, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, cambien para que cambie su manera de vivir, que se note claramente que se han vuelto al Señor. Entonces a los que llama, ellos ya no ignoraban el mensaje que él predicaba. Si me van a seguir, tienen que caminar en esto. Para entrar al reino, tienen que tomar decisiones. Y la decisión es que ahora ustedes van a ver su vida a la luz de cómo es el reino. Si van a entrar al reino, tienen que aceptar que hay un rey. Y ese rey es el que pone las leyes.
Y ese rey es el que domina y el que está en el reino obedece al rey. No hay opción. Se arrepienten y le siguieron. Ahí lo leímos, al instante. Bueno, digamos que no era tanto, pero cuando él dice les enseñaba, ahí no está explicando qué contenía su enseñanza, pero ellos no ignoraban que cuando tomaron la decisión de seguir al Señor Jesús, estaban cambiando, tomando decisiones en su vida. Y entonces ellos empiezan a ver y a romperse las estructuras. Y entonces estaban allí con los discípulos, estaba el Señor con los discípulos. Ya ellos habían visto, porque lo vimos en los títulos, en el capítulo 7 y capítulo 8, habían visto que el Señor enseñaba con autoridad, pero también habían visto que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. O sea, empezaron a ver cosas que sus ojos no habían visto antes. Empezaron a ver manifestaciones que antes no habían visto. Pero resulta que el Señor les dice, pasemos al otro lado. ¿Sí? Ya ustedes vieron, yo ya les puse una plataforma. Ya ustedes están viendo que no están delante de cualquiera. Que el reino de los cielos, están ustedes viendo cómo opera, cómo se mueve. Entonces les dice, pasemos al otro lado. ¿Saben? El Señor les estaba invitando. Él tomó la iniciativa para llevar a sus discípulos a otro nivel. Estos discípulos, el Señor los estaba llevando a avanzar de nivel, así como el Señor nos ha dicho. Los voy a pasar, van a avanzar a nuevos niveles. ¿Están dispuestos? Y entonces les decimos, pasemos al otro lado. Y entonces versículo 36, miren, pareciera un versículo que cuando uno lo lee, pues ve a los discípulos muy relajados. Ay, sí, chévere. Pues aquí lo dominamos, ¿sí? Vamos a meternos allí al mar. Ustedes saben, nosotros éramos pescadores, nosotros dominamos el tema del mar, el navegar, nosotros eso lo sabemos, lo conocemos. Pero lo que no sabían era que el Señor iba a remover algo. Iba a hacerlos subir, pasar a otro nivel. Entonces les dice, pasemos al otro lado. Miren el versículo 36, los relajados que estaban. Despedida la multitud, lo llevan a quien, al Señor en la barca, pues la barca así tal como estaba. O sea, como. Y entonces dice, y habían ahí otras barcas también con él. Pues Señor, aquí nosotros somos pescadores, sabemos manejar la barca, nosotros tenemos experiencia, todo eso, Señor, tranquilo. Aquí nos hacemos cargo de llevarte al otro lado. ¿Sí? Ese versículo 36 es muy relajadito. Pero el versículo 37 empieza a sonar nuevamente la estructura de los discípulos. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que la barca se anegaba. ¿Saben? Ellos estaban en podríamos llamarlo, estaban en su territorio, estaban en su zona de comodidad. Ellos aquí lo controlan todo, lo dominan todo, lo manejan todo. Nosotros somos aquí los expertos, Señor, nosotros te llevamos al otro lado. Pero resulta que viene lo inesperado. Una gran tempestad de viento se levanta y las olas empiezan a llenar la barca hasta el punto que la barca empieza a hundirse. Y el versículo 38 dice, y él estaba en popa, ¿sí? O sea, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y empezaron, ¿saben? En ese momento llegaron a un territorio donde empezó a quebrarse y a desmoronarse su estructura. Y empezaron a darse cuenta que toda esa suficiencia que tenían, todo aquello que ellos creían que dominaban y controlaban, de un momento a otro se les desmoronó. Y empezaron a darse cuenta
se dieron cuenta de su impotencia, se dieron cuenta de su pequeñez, se dieron cuenta de que estaban, que había algo que los superaba, que no podían dominar, que no podían controlar. El Señor los llevó al otro lado para hacerles avanzar a otro nivel, empezarles a revelar algo. Les reveló quiénes eran ellos. No son nada. Ustedes están aquí y estaban, porque el hecho es de que el Señor se subió a la barca y se alcanzó a dormir, o sea que parece que el trayecto pues no fue que se subió a la barca y ¡pum! Quedó, no, llegó y o sea, navegaron un espacio y me imagino que ya quedaron como en la mitad y no dominaban nada. No dominaban nada y entonces están ahí y empieza, y frente a esa sensación de frustración, esa sensación de impotencia, esa sensación de no dominamos, no controlamos, empezó a notarse cómo hablaban, empezó a notarse todo esto en la forma como hablan. Y empezaron ya, soltaron ya todo su queja, su temor, todo lo que le decían, Señor. Y yo me imagino, pues ahí está, yo quiero que ustedes vean los signos de admiración que está maestro. O sea, esos signos de admiración, ¿qué implica? Que no fue maestro, ven que está, no, es maestro, o sea, la angustia empezó a notarse. Es dándole volumen a lo que ellos estaban en ese momento. La angustia empezó a notarse. Empezaron a darse cuenta que no eran nada, que lo que ellos creían que dominaban, porque estaban en su territorio. Ellos navegaban, ellos se movían todo el tiempo en el mar, pescando. Ese era su territorio. Ese era su ambiente cómodo en que se movían. Y de un momento a otro, cuando el Señor les dice, pasemos al otro lado, se encontraron que no tenían recursos, no tenían cómo responder, cómo resolver. Y empezó a soltarse, mire, empezaron a hablar, porque de la abundancia, todo lo que estaba en su mente empezó a salir por su boca. Y puede que, no sé si hayan dicho algo más. Posiblemente sí, la Biblia pues solo lo expresa esto, pero era gente temerosa cuando se encontró con su realidad, cuando se encontró con que no tenía recursos para resolver ahora en lo que estaban. Pero el Señor quería llevarlos a otro nivel, quería revelarles algo y los sacó, los metió a su zona donde estaban, donde podían, donde ellos se defendían. Pero en ese momento descubrieron que no eran nadie. Y entonces se levanta el Señor, despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y entonces el Señor les dice, el versículo 40 les dice, ¿por qué estáis amedrentados? Y miren como dice en esta versión, la textual dice, ¿aún no tenéis fe? Me han visto enseñar con autoridad. Vieron, sané al leproso, sané a todos los endemoniados, muchos, sané muchos enfermos, han visto autoridad. Puse plataforma. Pero el Señor quería, no que vieran los milagros, los llevó a este lugar para lo que ellos dijeron en el versículo 41. Y entonces dice, temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedecen? Miren, Dios está removiendo estructuras y Él quiere introducirnos en su reino, pero va a llevarnos, para podernos llevar a nuevos niveles, es necesario que yo empiece a entender y lo que ellos se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Saben? Empezaron a conocer al Rey.
Todo le obedece al rey. El viento y el mar le obedecen. Habían visto milagros, vieron sanar a todos los enfermos, liberar a los endemoniados, escucharon la autoridad de su enseñanza. Pero todavía la plataforma no estaba fuerte, porque todavía no habían conocido al rey. Y en este momento, cuando ellos pasan al otro lado, cuando el Señor les dice, pasan al otro lado, ellos entraron a una zona de revelación, donde Él empezó a revelarse. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Miren, no podemos hablar del reino si no conocemos al rey. Es imposible conocer el reino sin conocer al rey. Ellos vieron y empezaron a ver la manifestación del reino. Empezaron a ver la enseñanza del reino, la autoridad del reino, las manifestaciones del reino. Pero aquí el Señor los llevó al nivel donde era necesario que conocieran al rey. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Le hemos escuchado, hemos visto, pero ahora delante de quién estamos. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En el reino, en su reino, en sus dominios, todo le obedece a Él. Todo le obedece a Él. Por eso el viento y el mar le obedecieron, porque le obedecen a Él. Es su dominio. La tierra aún sigue obedeciendo sus leyes. Toda la creación sigue obedeciendo sus leyes. Porque saben que Él es el rey. Y entonces el Señor los llevó a este momento con un objetivo muy importante, y era revelarles quién era Él. No podemos hablar del reino sin conocer al rey, porque el reino lo hace el rey. Todo lo que es el reino es como el rey lo hace. No hay otra forma. Por eso la democracia no nace en Dios. Por eso la república, ese diseño de gobierno no nace en Dios. ¿Por qué? Porque cada uno pone lo que quiere, su forma, su diseño. Es que aquí las leyes las cambia fulanito para su acomodo. Aquí, en eso la voz del pueblo es la que manda. Pero en el reino, el que manda es Él. Cuando somos llamados e introducidos en su reino, tenemos que entender que quien manda es Él. Que Él es el que pone las leyes. Y que yo solamente le honro, obedezco. Por eso cuando uno lee Mateo 6:33, que todos lo sabemos, la gran mayoría lo sabe, y si no, pues miremoslo. Porque el rey, en el diseño del reino, se ocupa de los que pertenecen a su reino. Y entonces Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces usted empieza a ver, dice, mas buscad el reino. ¿Qué es lo que ocurre en el reino? Que el rey cuida de todos los que pertenecen a su reino. Y si conocemos al rey, sabemos que es así. Lo que pasa es que cuando pensamos en esto, dice, empieza uno a pensar en modelos de reino. Reinos injustos, gobiernos injustos. Y entonces uno dice, pues, como que no, porque es que si es injusto, pues yo tengo que mirar a ver cómo me defiendo. Pero es que
necesitamos conocer cómo es el Rey. Cómo es el Rey al cual servimos, cómo es el Rey del reino de los cielos. Y entonces por eso dice, más buscad, dice, busquen, descubran, conozcan, introduzcan, crezcan en el reino de los cielos y en lo que es recto, cómo es el diseño, cómo es la forma del reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos, la justicia, ¿se acuerdan de la plomada? Así como es en el reino. Entonces empiezan a decir, bueno, Señor, lo único que me tengo que ocupar es de vivir para ti, saber cómo es en tu reino, ocuparme y vivir para ti. ¿Y de qué se va a ocupar el Rey? El Rey, yo no sé si usted ve, pero ha visto algunas películas así, pero el Rey lo único que se ocupa es de que todos los que pertenecen a su reino estén bien. Estén bien. Y entonces, ¿de qué él se ocupa? El Rey. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Todas estas cosas es el contexto. Pero dice, ¿por qué te afanas? Dice, dice, por el vestido. Porque, ¿saben? Dios viste a las flores del campo. ¿Saben? El Rey se ocupa de nuestra comida, de que todos los de su reino tengan todo lo que necesitan, de cómo nos vestimos. No solamente nos provee vestido, sino que también, ¿saben? En su reino, Él dice cómo se visten los de su reino. Él pone las tiendas allí de ropa de reino. Así que usted puede decir, no, es que a mí me gusta esta moda. Bueno, si tiene la forma del mundo, usted tiene que empezar a cambiar esa forma del mundo. Porque ahora usted se empieza a vestir es porque usted va a ir, dice, en el reino, Dios dice, ¿cómo viste las flores del campo? Dice, Él les pone diseño. Él dice cómo es en su reino. Y usted tiene que saber cómo es en su reino, cómo se viste la gente del reino. No solamente, miren, saquen ese versículo de esa parte, de pronto es pequeña, estructurada, decir, no, si Él me da para el vestido, para la comida. No, empiecen a mirar más allá. Él dice cómo es. Cómo es la gente, cómo se vive en su reino. Cómo es la gente de su reino. Entonces, en su reino también Él dice, si vistió, ay Señor, ¿cómo tengo que vestirme? ¿Cómo se viste la gente de tu reino? ¿Dónde compra? ¿Dónde va? ¿En qué lugares se mueve la gente de tu reino? ¿Por qué? Porque así, esa es la cultura. El Rey pone la cultura. Así como se habla en su reino. Cómo se comporta la gente de su reino. ¿Por qué? Porque resulta que este reino es un reino de hombres y mujeres de linaje. Uno dice, no, pues entonces las películas, yo sé que de pronto usted ha hecho memoria de películas, usted ve que están allí, pues lógico, los ¿cómo se llama? Los de la corte, pero también los del pueblo. No, quiero decirle que en el reino de los cielos, todos somos de linaje, porque es un reino de hijos, es un reino de herederos y es un reino de reyes. Ese es el reino. Él es el Rey, con mayúscula. Y nos ha hecho sus hijos, que nos ha puesto a gobernar. Y entonces, cuando uno mira y empieza a leer, dice, busquen el reino. Entiendan cómo se mueve el reino, cómo es el Rey. Por eso el Señor les decía, cuando los hace pasar al otro lado, les estaba quebrando esa estructura. Y empezó a revelarles quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? No podemos hablar del reino si no conocemos al Rey. Él gobierna. Y entonces yo quiero que hagamos un ejercicio. Leamos el Salmo 145. Porque el Salmo 45
recuerdan que estamos meditando el Salmo 145, un versículo cada día. Y ese salmo es como una condensación del rey. ¿Qué está haciendo David? Dice el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi rey. Es el rey. Entonces, donde diga Dios, usted ya no va a leer Dios. Va a cambiar, lo vamos a cambiar y vamos a decir el rey. ¿De acuerdo? Y empezamos a ver cómo es el rey. Cómo es el rey y cómo se mueve en su reino. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Rey y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad y en tus obras maravillosas. Hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán con regocijo acerca de tu justicia. Clemente y misericordioso es el Rey, lento para la ira y grande en misericordia. El Rey es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras. Oh Rey, todas tus obras te alabarán y tus santos te bendecirán. Que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas, para hacer saber a los hombres tus proezas y la gloria y majestad de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. El Rey sostiene a todos los que están por caer y levanta a todos los que han sido doblegados. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Rey en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Rey a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Rey guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a los impíos. Mi boca hablará la alabanza del Rey. Bendiga todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. Así es el Rey. Cualquier otra forma de ver al Rey es distorsión. No es verdad. Y cuando el Señor lleva a sus discípulos a la mitad del mar, Él les está mostrando cómo es el Rey, quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Saben? El Rey no solamente gobierna, tiene autoridad, sino que el Rey es bueno para con todos. Y su gran misericordia está en todas sus obras. El Rey, Él es justo en todos sus caminos. El Rey abre su mano y sacia el deseo de todos. Miren, así es el Rey. Por eso cuando el Señor quiere que conozcamos su reino, vamos a conocer toda la esencia de lo que Él es. Porque así como es el reino, es porque así es el Rey. Entonces, cuando Él habla, dice, busquen primero el reino. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué temen? ¿Por qué empiezan a intervenir? ¿Por qué quieren convertir
en lo que están meter sus propias leyes, hacer lo que quieren, cuando el Rey, Él domina sobre todas las cosas. Él cuida de todos. Él tiene poder. Él tiene autoridad. De Él viene todo lo que yo necesito. Lo único que yo tengo que hacer es simplemente estar allí en su reino, conocerle, amarle, obedecerle. Las leyes las pone Él. Es importante que yo conozca al Rey. Así es el Rey. No hay, toda otra imagen es distorsionada. Entonces por eso les pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué aún no tienen fe? Miren, la fe viene es cuando yo le conozco. No es algo que viene y se coloca de una forma mágica. Es cuando yo le conozco. La fe del reino es conocer al Rey. Es conocer al Rey. Y cuando yo conozco al Rey, yo sé que Él es bueno. Yo sé que el viento y el mar le obedecen. Yo sé que la enfermedad es vencida. De memoria, dicen, tendrán memoria de generación y generación, contarán sus proezas, sus maravillas. Así es el Rey. Y como es en su reino, es porque Él es así, Él manifiesta el bien para los suyos. ¿Por qué temen? ¿Por qué estáis amedrentados? Aún no conoces al Rey. ¿Por qué metes tu mano? ¿Por qué sabes que crees que tienes que actuar es en todo lo que controlas? El Señor quiere llevarnos a nuevos niveles. Y en esos nuevos niveles es donde lo conocemos a Él. Lo conocemos a Él. Y empezamos a entrar en su reino. Y en su reino es como Él dice, son sus leyes. Es su voluntad. Él es soberano. Y cuando yo decido entrar en su reino, empezaré a caminar como Él manda. Y simplemente esperaré. Él abre su mano. Él bendice, Él sustenta, Él va a proveer. Lo que yo tengo que caminar es, Señor, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres? Tú eres el Rey. Di, yo lo hago. ¿Qué quieres, Señor? Y se empieza a caminar y se obedece. Pero venimos acostumbrados a una cultura donde se hace es con el derecho del pueblo. La gente dice, bueno, yo tengo derecho, yo voy a establecer leyes, las que se me acomoden a mí. Pero cuando entramos en el reino, las cosas se hacen como dice el Rey. En el reino, la palabra del Rey es ley. Él es soberano. Él es soberano. Pero cuando conocemos al Rey, podemos estar seguros. Podemos estar confiados. Nuestro Rey es bueno. Nuestro Rey es justo. Nuestro Rey es misericordioso. Nuestro Rey hace proezas. Nuestro Rey, dice, sus obras son maravillosas. Nuestro Rey está cercano a todos los que le invocan. Él está cercano, Él no es lejano. Así es nuestro Rey. Cumplirá el deseo de los que le temen. Por eso el Señor llevó a sus discípulos, a los que llamó. Los llevó hasta ese lugar donde no podían controlar. Los llevó para que conocieran que Él gobierna. Los llevó para que supieran quién es este.
¿quién es este? Y empezó él a revelarse. No podemos hablar del reino si no hablamos del Rey. Y necesitamos entrar a esos niveles de conocer al Rey. Aun cuando cantamos, empezamos a declarar que Él es el Rey. Miren, y si yo declaro que Él es el Rey, todo lo que yo soy debe mostrar. Porque si usted fuera invitado delante de un rey, a usted le enseñarían el protocolo del reino. Usted no puede agacharse. O sea, perdón, usted debe agacharse, usted debe andar así. Es así como. ¿Por qué? Usted solamente levanta la cabeza si el rey le autoriza. Así es el protocolo de muchas monarquías. Y cuando usted se retire, usted no le va a dar la espalda, usted tiene que caminar de frente. Solamente hasta cuando ya no vea al rey, usted puede darle la espalda. ¿Saben qué es eso? Enseñar a honrar a alguien que tiene una dignidad alta. Miren, cuando yo conozco al rey, yo sé quién es él. Y empiezo, toda mi vida le empieza a honrar con la dignidad que él tiene. Y entonces yo no me permito vivir, ni hacer, ni comportarme. Y llegamos a adorar, y sí, Señor, tú eres el rey, pero, bueno, ¿realmente usted entendió que está delante del rey? ¿Cómo, dice, él viste a las flores del campo? ¿Usted cómo cree que viste? ¿No le viste con modas que nada tienen que ver con linaje? Él empieza a enseñarnos cómo es en su reino. Así es en su reino. Entonces, cuando cantamos, por eso es que está rompiendo estructuras. Tenemos que empezar a entender lo que significa entrar al reino. No es entrar a una cultura conforme al mundo, sino es entrar a la más alta dignidad y a lo más excelso de todo, delante del único digno y que nos permite estar en su presencia. Y podemos acercarnos. Miren, a veces el decir que Él es nuestro Padre parece que nos diera una familiaridad que nos hace creer que le podemos deshonrar. Y no es así. Él es nuestro Padre. Y Él es digno. Él es el Rey. Y Él es digno. Y como Él es, así debemos nosotros comportar, ser. Somos de linaje. Entonces Él nos está introduciendo, pasen al otro lado, pasen a ese nivel donde ustedes van a saber quién es Él, pero también van a saber quiénes son ustedes. Y entonces Él, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 8? Que nos coronó de gloria y de honra, pero fue Él. Esa corona que tenemos no es porque yo soy fulanito que vivo en no sé dónde y me crié en la realeza y en el estrato X, no. Él ha puesto su dignidad en nosotros. Y entonces Él nos está llamando a que le conozcamos. Y cuando yo le conozco, entonces yo sé que puedo estar en medio de lo inesperado, en medio del mar. Y empiezo, Señor, tú gobiernas. Tú gobiernas. Por eso Él dice, busquen, conozcan el reino de Dios y su justicia. Conózcanlo. Y todo lo demás, el Rey se va a ocupar. Así es en el reino, el Rey se va a ocupar, pero como es en el reino, es que Él es el que manda, Él es el que pone las leyes, Él es el que le dice a su pueblo cómo deben vivir, cuál es su cultura, qué deben hacer. Eso es estar en el reino, Él manda.
Él nos lleva a conocerlo. Yo quiero invitarles que puestos en pie, vamos a